Ok, bien, hermanos, estamos en Apocalipsis capítulo 20, ¿verdad? Si me acompaña su Biblia nada más, Apocalipsis capítulo 20. Yo espero que terminemos hoy. Esa es mi esperanza. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Apocalipsis 20, 11 al 15. Dice la escritura: Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermano, hemos estado ya varios domingos hablando sobre lo que la Biblia dice del infierno, ¿verdad? Lo que la Biblia enseña sobre el infierno. Y bueno, tratamos de la primera clase que tuvimos sobre el infierno es ver lo que el Señor Jesucristo decía del infierno, ¿verdad? La creencia normal entre los testigos de Jehová es decir que el infierno no existe como un tormento consciente eterno, sino simplemente es como ellos, recuerda, la etimología de la palabra se refería a un valle que llegó a ser un valle pagano, un basurero, un cremadero. Y lo que hicimos, ¿verdad? En esa clase fue demostrar que el Señor Jesucristo, ¿verdad? Por el contexto, no estaba hablando de ese lugar, ¿verdad? Entonces, eso fue lo primero que hicimos. Después vimos que el Señor Jesucristo no fue el único que habló del infierno, ¿verdad? Que el Antiguo Testamento describió, ¿verdad? El Nuevo Testamento también describió el infierno. Y ahora, hermanos, vamos, esta es la clase de hoy. ¿Dónde van los hombres al morir hoy? ¿Ok? ¿Dónde van los hombres al morir hoy? Cuando alguien muere hoy, ¿a dónde va? ¿Ok? Cuando alguien muere hoy, ¿a dónde va? ¿Ok? Entonces, déjame comenzar con esto. Voy a parar la diapositiva y voy a abrir un documento. Ahorita usted me dice si lo alcanza a ver. Voy a hacerlo lo más grande posible. ¿Se ve aquí? Sí. Ok, bien. Quiero que vea Ezequiel 37, Ezequiel 32. En Ezequiel 32, hermanos, creo que nos da una pista, nada más. Esta es como la pista del Antiguo Testamento sobre el asunto con los muertos, ¿verdad? Del lado izquierdo tengo la nueva traducción viviente, del lado derecho tengo la nueva versión internacional. Solamente nada más las puse este es el documento que les di, ¿verdad? Solamente para ver una variación, ¿ok? Ahora, quiero que pongamos atención a la lectura. No voy a discutir tanto, pero quiero que pongamos atención en la lectura. Mire lo que dice aquí. Dice, en el año 12º, el día 15 del mes, vino a mí de nuevo la palabra del Señor. Hijo de hombre, lamentate por la multitud de Egipto, hazla descender con las hijas de las naciones poderosas a las profundidades de la tierra con los que descienden a la fosa. ¿A quién superas en hermosura? Desciende y yace con los incircuncisos. En medio de los muertos a espada, ellos caerán. Egipto es entregado a la espada, lo han arrastrado con toda su multitud. Hasta ahí, hermanos. Esta es una profecía que Dios mandó por medio del profeta, ¿verdad? Ezequiel contra Egipto, ¿ok? Entonces, este es un oráculo, ¿verdad? Que es palabra de Dios que Dios está mandando contra Egipto a través del profeta Ezequiel. Y entonces empieza a hablar de la muerte, ¿verdad? Ahora, mire lo que dice el versículo 21. Los fuertes entre los poderosos hablarán de Egipto y de sus auxiliares en medio del Seol. Han descendido, yacen los incircuncisos muertos a espada. Ahora, miren lo que mire, el versículo 1 nada más está describiendo. Miren lo que dice aquí el versículo 21. Los fuertes entre los poderosos hablarán de Egipto. Ahora, ¿dónde se encuentran ellos según ese versículo? No, mire, versículo 21. En medio del Seol. Ese es el lugar de los muertos.
Ezequiel 32, 21. Ezequiel 32, 21. ¿Ok? Entonces, note aquí, hay unos muertos hablando de otros muertos. ¿Ok? Ahora, después, mire lo que dice la profecía. Allí está Asiria con toda su multitud. Sus tumbas, perdóneme, no lo marqué sus tumbas la rodean. Todos ellos muertos caídos a espada. Sus tumbas están en la parte más profunda de la fosa y su multitud está alrededor de su tumba. Todos ellos muertos, caídos a espada, los cuales infundían terror en la tierra de los vivientes. Ahí está Elam y toda su multitud alrededor de su tumba, todos ellos muertos, caídos a espada, los cuales descendieron incircuncisos a las profundidades de la tierra. Ellos que infundían su terror en la tierra de los vivientes, cargaron su ignominia con los que descienden a la fosa. Mira el versículo 25. Le han hecho un lecho en medio de los muertos con toda su multitud. Sus tumbas los rodean, todos son incircuncisos, muertos a espada, por haber infundido su terror en la tierra de los vivientes. Cargaron su ignominia con los que descienden a la fosa. Fueron puestos en medio de los muertos. Mesec y Tubal, y toda su multitud está allí. Sus tumbas los rodean, todos ellos incircuncisos. Los mataron a espada por haber infundido terror en la tierra de los vivientes. Y no yacen junto a los seres caídos de entre los incircuncisos que descienden al Seol con sus armas de guerra, cuyas espadas están colocadas debajo de sus cabezas, pero el castigo de su iniquidad cayó sobre sus huesos, porque el terror de estos héroes prevalecía en la tierra de los vivientes. Pero tú, en medio de los incircuncisos, serás quebrantado y yacerás con los muertos a espada. Allí está Edom, sus reyes y sus príncipes, quienes con todo su poderío fueron puestos con los muertos a espada. Ellos están tendidos con los incircuncisos y con los que descienden a la fosa. Perdón por no subrayar esto. Allí están los jefes del norte, todos ellos y todos los sidonios, quien a pesar del terror causado por su poderío, descendieron avergonzados con los muertos. Están tendidos los incircuncisos con los muertos a espada y cargaron su ignominia con los que descienden a la fosa. Miren versículo 31. A estos verá Faraón y se consolará con respecto a toda su multitud muerta a espada. Faraón y todo su ejército, declara el Señor Dios. Aunque yo infundí el terror de Faraón en la tierra de los vivientes, sin embargo a Faraón y a toda su multitud se les hará estar entre los incircuncisos con los muertos a espada, declara el Señor Dios. Ok, este es un versículo, este es un capítulo, o bueno, unos versículos muy interesantes, ¿no? Entonces, a ver si me puede ver un poquito la estructura del versículo. El Señor está haciendo, por ejemplo, referencia a, dice, ahí está Edom, ¿verdad? Y luego está diciendo, ahí están Mesec y Tubal, lugares, ¿verdad? Ahí está Elam, estos son lugares, está hablando de lugares y personas. Ahí está Siria. Básicamente, ¿verdad? Esta profecía es Faraón, vas a ir a los muertos, con los que ya están ahí. Y la cosa es que en este versículo describe que los muertos que ya están ahí haciendo diferentes cosas, ¿sí o no? Están hablando, están haciendo lechos, están haciendo camas, ¿verdad? Y Faraón dice que los va a poder ver. ¿Ok? Entonces, ahorita, ¿qué tenemos aquí o qué es el detalle que tenemos aquí? Bueno, tenemos, hermanos, una descripción del Antiguo Testamento de lo que pasa con los muertos, ¿ok? O con las personas después de la muerte. Entonces, nota aquí describe el lugar y utiliza las palabras fosa, tumba, Seol para referirse al lugar. También la frase las profundidades de la tierra. O sea, todos esos términos son los términos para identificar el lugar de los muertos, ¿ok? Ahora, la pregunta, hermanos, ¿los muertos, según este pasaje, están inconscientes? ¿Están olvidados? ¿Están aniquilados? No, no, no. Según este pasaje, ahora este es el pasaje del Antiguo Testamento que habla sobre eso. ¿Okay?
Ahora, hermanos, miren, no quiero tomar más tiempo. Después de esto, en este documento que le acabo de llegar, está la teología bíblica de las tres imágenes del infierno, ¿ok? Entonces, lo que vamos a ver es lo que habla, por ejemplo, del infierno en Marcos, el infierno en Mateo, ¿verdad? El infierno en Lucas y el infierno en Pablo, ¿ok? Ahora, déjenme leerle nada más la de Pablo, que se me hace un poquito fuerte. La palabra infierno no aparece en los escritos de Pablo, pero no se equivoquen. Pablo enseña claramente sobre el infierno cuando se refiere al castigo futuro de los incrédulos. Debido a que sería demasiado engorroso resaltar todo lo que Pablo relata sobre el infierno, Romanos y Segunda de Tesalonicenses servirán como representación. Romanos porque ilustra el manejo diverso de Pablo del castigo futuro, y Segunda de Tesalonicenses porque contiene la enseñanza más explícita y completa de Pablo sobre el infierno, y ese ya lo vimos. En su carta a la iglesia en Roma, Pablo enfatizaba desde el principio la necesidad de proclamar el evangelio porque es el medio designado por Dios para llevar a las personas a la fe personal en Cristo. Predicar el evangelio es crucial debido al estado pecaminoso actual de toda la humanidad. Tanto los judíos como los gentiles están todos bajo el pecado, bajo la ira de Dios, y serán juzgados en consecuencia. Solo aquellos que tienen fe en Cristo escaparán del justo juicio de Dios. En esta descripción de la situación de los pecadores, Pablo relata algunas verdades importantes sobre el castigo futuro de los malvados. En la teología de Pablo, el castigo futuro está relacionado con la ira de Dios. Los impíos actualmente están, ¿qué? Bajo su ira. Son objetos de su ira. Continuamente acumulan, ¿qué? Ira para el día de su ira. Y solo pueden ser salvos de esta ira venidera siendo justificados por la fe en Cristo. Pablo conecta el castigo futuro con el juicio de Dios. Los impíos están ahora y merecidamente condenados bajo el juicio de Dios, que es imparcial, verdadero, justo y seguro. En esta condenación es el resultado del pecado. Está conectada con la representación de Adán como cabeza y es un castigo justo por el pecado. Pablo enfatiza que el castigo futuro consistirá en aflicción y angustia. Este sufrimiento no muestra favoritismos entre judíos y gentiles. El castigo futuro a menudo se presenta como muerte y destrucción. Los pecadores merecen la muerte. En Adán todos mueren. La paga del pecado es muerte o perecer. Como pecadores damos frutos para muerte, y los que viven según la carne deben esperar la muerte. Pero también afirma que los reprobos son vasos de ira preparados para destrucción. Pablo parece sugerir que el estado presente del pecado y el castigo futuro correspondiente es la separación de Cristo. Malditos y cortados de Cristo. En capítulo 9, versículo 3. Aquí Pablo expresa su deseo de estar separado de Dios, si eso significara la salvación de sus hermanos. Entonces, note aquí que cuando hablamos del infierno y del castigo eterno, la Biblia tiene mucho que decir sobre eso. Así es. Mucho que decir. Bueno, este documento se lo acabo de hacer. Ahora, al final, ¿verdad? Eso va a ir por cada uno de los escritores que mayormente hablan del infierno, ¿verdad? Y después va a dar 3 cuadros predominantes del infierno, hermanos. Cuando hablamos del infierno, la Biblia tiene, hermanos, por lo menos 3 cuadros predominantes o 3 imágenes predominantes. Una es castigo. Hermanos, cuando la Biblia habla del infierno, habla de castigo. Y aquí están todos los versículos ¿verdad?, que hablan sobre eso. Hermanos, cuando la Biblia habla del infierno, habla de destrucción. Y vamos a ver todos los versículos que hablan de esa imagen. Y luego la Biblia habla del destierro, ¿verdad? La imagen del destierro, separados, abandonados, lejos. Entonces, esas son, hermanos, vamos a decir, las principales imágenes que la Biblia habla del infierno, y están muy horribles. Muy, muy horribles. Entonces, se los acabo de pasar. Yo lo traduje con la ayuda de Google de un libro, creo que les mencioné, ¿verdad? Donde dice el libro de Hell Under Fire, el infierno bajo fuego. Y en uno de los capítulos, el hermano Christopher, ¿verdad? Christopher Morgan hace una teología. Entonces,
¿verdad? Quería darle suficientemente ayuda para que usted pueda repasarlo en casa, ¿ok? Entonces, creo, hermanos, la verdad, yo estaba leyendo esto y revisando los versículos y dije, la Biblia dice mucho sobre el infierno, ¿verdad? Como para que nosotros juguemos y otros jueguen sobre este asunto, ¿ok? Bien, entonces, ahora déjame continuar con esto. Hermano, un detalle nada más. Si alguien que está aquí presente, no tenemos su número, si quisiera el documento, Ajá. Que nos lo deje saber para pasar. Sí, exactamente. Sí, sí, gracias, pastor. Si alguien de aquí, ¿verdad? No le llega, mándele un mensaje al pastor o mándeme un mensaje a mí o al hermano Ortega, ¿verdad? O alguien que lo haya recibido. Oye, ¿me pasas el documento? ¿Verdad? Y se lo podemos mandar en un WhatsApp. Y si usted lo quiere impreso, yo creo que a lo mejor si le dice al hermano Dalet, ¿verdad? Y no sé cuánto están las copias, pero ellos están familiarizados con las copias, ¿verdad? Entonces, podemos checar cuánto sale, ¿verdad? Si usted lo quiere impreso, ¿verdad? Entonces, bueno, en ese asunto estamos resolviendo, ¿verdad? ¿Dónde van los hombres al morir? Ok, mira aquí, regresamos con esto. Ezequiel se describe el lugar de la muerte en términos de lugares muy profundos, tumba, fosa y Seol. Estos son como los términos predominantes en Ezequiel. Y se describe que a los que están en este lugar, ¿qué están haciendo estas personas? Están hablando, están haciendo un lecho, están viendo, ¿verdad? Están postrados. O sea, no se describe a estas personas en un estado inconsciente, ¿ok? Como pensamos, y esta es la cosa, a veces, ¿verdad? Tenemos la idea de que las personas cuando mueren entran a un estado inconsciente, pero estos versículos nos dejan ver que no es así. Ahora, hermanos, la Biblia, y quiero ser muy honesta, la Biblia tiene muchos versículos que dicen dónde va un creyente cuando muere hoy. Y tiene cierto silencio para describir el estado de los incrédulos. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo hoy? ¿Ok? Ahora, ¿por qué digo guarda cierto silencio? Porque uno quisiera saber muchos detalles, ¿verdad? Ya sabe que nos gusta, ¿verdad? Somos mitoteros, la verdad. Pero la Biblia, ahora, lo que a mí me dio, haciendo este estudio, hermanos, me dio tantísima esperanza que los versículos que hablan de los creyentes son como 3 o 4 veces más que lo que la Biblia dice de los incrédulos. Entonces, vamos a ir rápidamente los minutos que nos quedan. Los versículos que la Biblia dice y que implica cuando un creyente, ahora quiero explicar eso. Cuando hablamos de un creyente, estamos hablando de una persona que se ha arrepentido y ha creído en el sacrificio completo y perfecto de Cristo por sus pecados. Hermanos, y recuerde, esto es muy importante. Venir a la iglesia no nos hace creyentes, ¿verdad? Nacer en una familia cristiana no nos hace creyentes. Necesitamos un encuentro personal con Cristo. Amén. Hacer una oración no nos hace creyentes. Es un encuentro personal con Cristo, ¿verdad? Con Cristo. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia dice de los creyentes? Ok, ¿dónde van los creyentes? Cuando un creyente muere hoy, ¿a dónde va o qué está haciendo? Ok, vamos a ver aquí. Ok, vamos a comenzar con la declaración del Señor Jesucristo, ¿ok? La declaración del Señor Jesucristo. Una primera declaración está en Lucas 20:38, ¿verdad? No voy a ir a todos los contextos, pero Lucas 20:38 es ese pasaje donde los saduceos le preguntaron. Los saduceos no creen en la resurrección, no creen en ángeles y no creen en espíritus, ¿verdad? Entonces, en un sentido, hermano, los saduceos no creen que hay algo después de la muerte, ¿ok? Entonces, ¿se acuerdan? Le están diciendo al Señor, a ver, Señor, una mujer se casó y no tuvo hijos y así estuvo, ¿verdad? Y se casó y tuvo 7 maridos, ¿verdad? Y luego le preguntan, a ver, Señor, si en la resurrección, porque ustedes dicen que es resurrección, ¿cuál va a ser el oficial? Así, ¿verdad? Retando al Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo les contesta, ay, qué tontos son ustedes. ¿Qué no ven lo que dicen las Escrituras? ¿Verdad? Cuando Dios le dice a Abraham, ¿verdad? Yo soy Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, lo que está diciendo es que Él no es Dios de muertos, Él es Dios de vivos. Amén. Y luego mira esta declaración, porque Dios no es Dios de ¿qué? De muertos, sino de vivos, pues Él, todos viven.
¿verdad? Y esa declaración, especialmente en el contexto de los saduceos, les está varias cosas, pero una cosa que le está diciendo a los saduceos, para que sepan que hay vida después de la muerte, ¿verdad? Para que hay vida después, para que sepan que hay vida después de la muerte. Entonces, ahora, hermanos, la siguiente declaración también de Lucas. El Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz del Calvario, Lucas 23:43, ¿verdad? Le dice a uno de los malhechores que se arrepiente, ¿verdad? Y hermanos, con palabras sencillas de fe le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hermanos, me encanta mucho que usted piense sobre esas palabras. Dios no está esperando palabras fabricadas. Sí es. Quiere ver corazones sinceros, Amén. que sepan que necesitan ayuda. Y entonces, después de escuchar las palabras, ¿verdad? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Ahora, hermanos, aunque hay una discusión sobre qué significa paraíso, ¿verdad? Realmente, hermanos, describe un lugar donde no hay tormento. Exacto. Describe un lugar donde no hay dolor. Describe, hermanos, un lugar de consolación. Y hay una discusión sobre eso, pero no es nuestro punto aquí. Pero él está diciendo, hoy vas a estar, ¿qué? Conmigo. No le está diciendo, bueno, pues vamos a ver, depende, ¿verdad? A ver, es que hay que ver tus obras y ver cómo fue. ¿No? No, pues es que mira, es que te tienen que hacer te tienen que hacer una misa y porque vas a entrar al purgatorio y después del purgatorio, ¿verdad? Te tienen que sacar de ahí y luego no le dice que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, esta es otra interesante. Ahora, esta es una muy interesante implicación. El Señor Jesucristo resucita, ¿verdad? El Señor Jesucristo resucita, ¿verdad? Y encuentra a sus discípulos, ¿verdad? Caminando con ellos en el mar. Entonces, ¿verdad? Espantados y atemorizados, viene el Señor Jesucristo, pensaban que veían un ¿qué? Espíritu. Ahora, hermanos, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un ¿qué? Espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo lo tengo. Ahora, este es un versículo que describe, hermanos, que la resurrección, ¿verdad? Tiene una característica de que el cuerpo va a ser perfeccionado. Este cuerpo físico va a ser perfeccionado, ¿verdad? Probablemente con nuevas características, pero va a ser. Y este es un versículo que habla de la resurrección. Ahora, lo interesante de este versículo es esto. En Reina Valera dice, pensaron que era ¿se acuerdan? Fantasma. Ahora, hermanos, el Señor Jesucristo no les dijo, ¿cómo son sonsos? Los fantasmas no existen. No les dijo así. Como nosotros les decimos. ¿Por qué? ¿Por qué era el asunto? Cuando ellos pensaban en fantasmas, ¿en qué pensaban? O cuando ellos pensaban en espíritus, ¿en qué pensaban? Los muertos. El espíritu de los ¿qué? De los muertos. ¿Sí o no? Entonces, el Señor no les está corrigiendo en ese asunto, diciéndoles, ¿verdad? No existen. No les está corrigiendo. Simplemente les está diciendo, yo no soy solamente espíritu. ¿Ok? Entonces, esto es uno muy interesante. ¿Ok? Luego, siguiente versículo, la declaración de Pablo. Probablemente Pablo es de los que tienen varias declaraciones. Segunda de Corintios 6-8. Mire cuidadosamente. Dice Pablo, así que siempre que vivimos en plena confianza, esto es de Nueva Traducción Viviente, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, no estamos en ¿qué? El lugar celestial con el Señor. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Sí, estamos plenamente confiados y preferiríamos, mire cómo lo dice Pablo, estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Miren, hermanos. Miren lo que Pablo está diciendo. Fuera de este cuerpo, ¿a dónde vamos?
¿O cuál es nuestro anhelo? Y ¿sí se da cuenta que está hablando en plural? Eso es lo que quisiéramos todos, estar con el Señor. Y luego dice, así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él. Es agradarlo a Él. Mire otro versículo, Filipenses 1, 21 al 23. Dice Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Mire, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo menos. A ver, hermanos, esas palabras como que tienen duda de el partir y que mi alma vague hasta que encuentre la luz. ¿Esa era la concepción de Pablo? Haz que mi verdad partir para que mi alma encuentre el camino. ¿No? Partir y estar ¿qué? Con el Señor. Dígame, hermano. Esto es referente a los creyentes, ¿no? Y sí está muy interesante. Pero mi pregunta es, ¿qué hay con los no creyentes? Con la que ahí vamos. La gente dice y habla de mitos de que su alma no descansa, que anda en pena, cosas de ese tipo. Ahí vamos, ahí vamos. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Ahí vamos. Téngame paciencia. Ok, continuamos. Porque sí lo voy a tocar. La declaración del escritor de Hebreos. Nota aquí la declaración del escritor de Hebreos. Este es un pasaje largo. El escritor de Hebreos está hablando de nosotros. Está en el capítulo, hermanos. Este capítulo es el capítulo de corramos con paciencia. De no se agüiten si el Señor los castiga porque el Señor los ama. ¿Verdad? Y tengan confianza en acercarse al Señor. Y luego, ya que les dijo eso, dice, en cambio, ustedes han llegado al monte de Sión. Cuando habla, ustedes se acercan al cielo, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Miren lo que dice aquí. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los, mire esa frase, espíritus de los justos. ¿Dónde? ¿Que están dónde? Que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente. Y también a la sangre rociada que habla de perdón en lugar de clamar por venganza, como la sangre de Abel. Nota aquí, ¿qué dice de los justos? ¿Dónde están los justos? ¿Dónde están los justos? En el cielo, en el cielo. Ahora, hermanos, la experiencia. Vimos las declaraciones, ahora vamos a ver la experiencia. Mira la experiencia de Esteban, ¿se acuerda? Uno de los que apedrearon. Dice Esteban, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está ¿qué? A la diestra de Dios. Y lo que sigue en los siguientes versículos es cuando escucharon eso, hermanos, que lo apedrean. Note al final de este versículos más adelante. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hermanos, ¿qué era la experiencia de Esteban? Se le fue concedido ver al Señor. Ahora, hermanos, ¿qué era la esperanza de Esteban? Señor Jesús, recibe mi espíritu. Recibe mi espíritu. ¿Ok? Note,
Hermanos, la experiencia de Pablo. Miren lo que dice Pablo. Segunda de Corintios 12, 2 al 4. Dice Pablo, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Dice Pablo, está hablando de él mismo. Yo no sé si me fui todito o se fue mi espíritu, yo no sé. Pero dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, que fue arrebatado ¿qué? Al paraíso. Al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es al hombre, dado al hombre, expresar. Hermanos, ¿qué pasó con Pablo? ¿Qué fue su experiencia? Se murió. No sabemos, pero ¿qué sí dice él? Yo no sé, dice, yo no sé si fue solamente mi espíritu, pero ¿a dónde fue tomado? ¿A dónde fue llevado? Al cielo. Ahora, sí nota lo que está diciendo, donde oyó palabras inefables. Inefables es la idea, no se puede describir con palabras. Que no les daba al hombre que expresar. Y se han dado cuenta que a veces todos los libros que hablan del cielo o el infierno, nombra hasta detallitos. Y yo vi aquí, yo vi aquí, yo vi aquí, yo vi aquí. Una relación ahí del tercer cielo y el paraíso. Sí. Menciona arrebatado, tercer cielo, arrebatado, paraíso. Sí, exacto. Este es otro versículo que habla donde nos da un poquito más la locación del paraíso. ¿Ok? Ahora, note aquí, hermanos, la experiencia de Juan. Estamos en Apocalipsis, hermanos. ¿Se acuerdan de la experiencia de Juan? La experiencia de Juan es que Juan es llevado al cielo, ¿sí o no? Y ve ángeles y ve cosas maravillosas. Y en los capítulos 6, mira el capítulo 6, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y mire, ¿qué hacen estos muertos? ¿Están inconscientes? Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ahora, hermanos, ¿están inconscientes? ¿Se les olvidó? ¿Perdieron su memoria? ¿Qué están clamando? Venganza, justo juicio. Y luego, y se les dieron, dice, vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número, note, que se completara el número de qué? Sus consiervos, sus hermanos, que también habían de ser muertos como qué? Como ellos. Como ellos. Siguiente, misma experiencia de Juan, capítulo 7, note aquí. Después de esto, miré y aquí una gran multitud, dice que Juan, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas ¿qué? En las manos. Mire lo que dice. Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amén. Por esto, nota aquí, están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Note esto, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de ellos. Hermanos, con todos estos versículos, le pregunto, ¿dónde van los creyentes? O si quiere personalizarlo, ¿dónde vamos a ir cuando muramos? ¿Dónde señala la evidencia bíblica? ¿Dónde vamos cuando muramos? Paraíso, tercer cielo, con Dios, con Cristo.
Con Cristo. Ahora ve, ¿es un versículo? Son varios versículos describiendo eso. Ahora, hermanos, note aquí. Varios versículos y varios personajes. Varios versículos, varios personajes. Los inconversos, hermanos. Los inconversos. Ok, ahora déjame hacer un poquito de trasfondo. En el Antiguo Testamento, hermanos, la palabra Seol era el lugar de los muertos parejo, ¿verdad? Santos e impíos se dice que iban al Seol. Usted busca todos esos pasajes, busca el contexto y dice que iban al Seol. Nada más, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, como que hay una clara diferencia. Los versículos que acabamos de ver. ¿Dónde van los justos? Al cielo. ¿Ok? Al cielo. Ahora, la pregunta es, bueno, hermanos, cuando la Biblia fue traducida al griego, ¿verdad? En la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego, ¿verdad? Por los años 300 antes de Cristo, ¿verdad? Cuando se tradujo eso antes de Cristo, todas las veces que aparecía la palabra Seol, la tradujeron con la palabra griega Hades. Y esa es la palabra que se conserva en el Nuevo Testamento, Hades. Entonces, ¿qué es el Hades? Es el lugar de los muertos. ¿Ok? Es el lugar de los muertos. Ahora, quiero que vean. Probablemente el pasaje más claro es el rico y Lázaro en Lucas 16. Mire lo que dice Lucas 16. Usted conoce, ¿verdad?, la historia. Aconteció que murió el mendigo, Lázaro, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, que no sabemos su nombre, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ok. Ahora, hermanos, este pasaje es muy controversial en el asunto. Algunos dicen, es que es una parábola, ¿verdad? ¿Por qué dicen eso? Porque está metido entre muchas parábolas seguidas. ¿Ok? Ahora, si es una parábola, probablemente esta es la parábola más diferente, porque en todas las parábolas nunca se mencionan nombres. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan la del hijo pródigo? ¿Cómo se llamaba el hijo pródigo? ¿Cómo se llamaba el hijo rico? ¿Cómo se llamaba el papá? En la del sembrador, ¿cómo se llamaba el sembrador? En las parábolas no se mencionan nombres, y aquí se mencionan nombres. Entonces, si es una parábola, esta es una muy rara. ¿Sí o no? ¿No se le hace? Si es una parábola. Aún así, ahora, ¿qué era el propósito de las parábolas? El propósito de las parábolas era ilustrar con un ejemplo de la vida terrenal un asunto espiritual. El reino de los cielos es como la semilla de mostaza. Pero esta parábola es muy, muy rara porque, note, se utilizan asuntos terrenales para ilustrar, se utiliza una ilustración concreta terrenal para ilustrar algo celestial. Aquí está comenzando con algo celestial para ilustrar. No funcionan al revés las parábolas. Las parábolas no comienzan con lo abstracto, celestial, para ilustrar algo terrenal. No funcionan así las parábolas. O sea, hermanos, de aquí está el punto. Esto está, ¿verdad? Esto está describiendo, cual sea el punto, está hablando de la vida después de la muerte. Como lo queramos ver, porque son los detalles de interpretación. Y este versículo dice que en el Hades, el rico estaba ¿en qué? Tormento. Ahora, esto es lo interesante. ¿Por qué están ahí? Al principio no se dice. Al principio no se dice por qué uno fue llevado a otro lado y otro fue llevado al otro lado. Pero al final de la parábola sí. ¿Se acuerdan por qué están ahí? ¿Qué? Pero ¿qué más, hermana? ¿Qué le pide el rico? Que le dice, Padre Abraham, ¿qué le pide el rico? Abraham. No, ¿qué le pide? No, ¿qué le pide? Dices, mira, manda a alguien de aquí. ¿Se acuerdan? Le dice, manda a alguien de aquí, manda a alguien del inframundo. Manda a alguien del inframundo que le hable a mis hermanos y que le diga que este lugar es horrible para que no vengan.
¿De acuerdo? Esa es la petición, aparte de agua, no estoy diciendo que agua no, y aparte de otras cositas, pero le está diciendo, Señor, tengo un montón de hermanos, por favor, manda a alguien de este lugar, por favor, si quieres mandarme a mí, yo creo que dijo, ¿verdad? Y yo les digo que no vengan a este lugar porque es horrible. ¿Qué le contesta? A Moisés y a los profetas tienen. A ellos. Dice, si no los escuchan a ellos, note aquí, no se van a persuadir aún de los muertos. Así es, así es. Ahora, aquí quiero contestar la pregunta del hermano Manuel. Hermanos, hay creencias de los muertos, ¿verdad? Hay creencias de que, es que un espíritu vive en esta casa. Okay. ¿Cuál es su propósito? Ahora, sí, hermana. A ver, si la pregunta era cuál era el propósito, pues yo siempre he pensado que es una manera de distraer, o sea, es como para que la gente empiece como a consultar Ahí vamos, ahorita vamos a eso, Pero nota aquí, hermanos, con todas las apariciones que hay, y usted a lo mejor en mi familia hemos escuchado cosas y esto, con todas las apariciones, ¿la gente se está arrepintiendo? Oigan, a los borrachos que se le han aparecido a los muertos, ¿dejan de ser borrachos? ¿Se arrepienten de sus vidas? Porque si uno no he conocido a un borracho, se me apareció. ¿Sí o no? ¿A poco los borrachos han dejado su vida? Hermanos, este es el asunto. ¿Por qué están? Le digo, aunque al principio no se dice, ¿qué es la idea de aquí? No hicieron caso a Moisés y a los profetas. Así es. El rico está ahí por no creer la palabra de Dios. Por eso le está diciendo, la única esperanza está en la palabra viva y verdadera de Dios. Hermanos, si la gente no cree la palabra viva y verdadera de Dios, ni un muerto les va a hacer caso. Ni un muerto les va a hacer caso. ¿Ok? Ahora, hermanos, nota aquí la declaración de Pedro. Y ahorita voy con un detalle más. La declaración de Pedro. Pastor, ¿puedo tener 5 minutos? Son 11:25. ¿Sí? Ok, la declaración de Pedro. Nota aquí, en 1 de Pedro 3:19 tiene un pasaje retante y espinoso. Porque tiene esta declaración de hablando de Jesús, que fue, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Algunos dicen, hermanos, aquí es donde Jonathan Mesa sacó su herejía de que Cristo fue al infierno y sufrió el infierno, ¿verdad? La muerte espiritual de Jesús. Ya no es famoso eso en nuestros días, ¿verdad? Pero sí fue un revuelo, ¿verdad? Y de aquí lo sacó. Ahora, este pasaje, el asunto espinoso de este pasaje es que utiliza la palabra espíritus, que esto se utiliza tanto para ¿qué? Tanto para personas como para ángeles. ¿Ok? Ese es como el asunto espinoso, determinar el sentido de la palabra espíritu. Si habla de ángeles o se habla de ¿qué? De personas. Entonces, lo más probable, hermano, es, ¿por qué traje este versículo? Lo más probable es que no son personas. ¿Ok? Lo más probable. Pero de nuevo, tendría que dar más explicación. ¿Ok? Este es uno. Pero el otro, hermanos, este sí es muy claro. Miren lo que dice Segunda de Pedro 2:9. Está en el contexto, hermanos, del justo Lot. ¿Verdad? Dice que ¿verdad? Que el justo Lot, ¿verdad? Hermano, el justo Lot, con que era todo justo, andaba bien mundano. Y nada más para que sepa, nunca vivía a gusto. Así es. Nunca vivía justo. Dice Segunda de Pedro, él era un creyente. Todos dudaban de su salvación. Yo dudaba de su salvación. Yo he dudado de la salvación de Job. Pero dice aquí, él nunca estuvo a gusto. Y luego en este pasaje dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los que? Mire la declaración. Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Para ser qué? Castigados en el día del juicio. Ahora, hermanos, hay más versículos. Todos los demás versículos que hablaran de los inconversos son del Antiguo Testamento en el contexto del Seol. Y se describen a veces sufriendo, pero a veces no. Y tengo que ser honesto con ustedes. Ahora, un detalle más. Lo que dijo, por ejemplo, lo que dijo la hermana Margarita. En el Antiguo Testamento había varios mandamientos para no practicar la necromancia.
que es consultar y llamar a los muertos. Eso estaba prohibidísimo, ¿ok? Eso estaba prohibidísimo. Pero hay un pasaje en el Antiguo Testamento, y no voy a ir ahí porque si no ahí nos vamos a agarrar, donde Samuel regresa. ¿Se acuerda? Está Saúl, va con una divina, la divina de Endor, y la divina de Endor le dice, oye, hazme traer a alguien. Y ¿verdad? Y todo es un show ahí. A ver, ¿quién quieres que te traiga? Hazme traer a Samuel. Ahora, hermanos, la pregunta o lo retante de ese pasaje es, ¿era Samuel o no era, o era un demonio? Ahora, aquí va el asunto. Si usted regresa a la historia, yo creo que esta fue la única vez en la Biblia donde se le concede a un muerto regresar. ¿Por qué es esto? Recuerda, si usted mira el pasaje cuidadosamente y todos los detalles, imagínese que la divina de Endor empieza a hacer y hacer sus rezos y prender sus velas, pero hay algo que pasa. La divina nunca tiene el control. Es más, hermanos, se espanta. Así es. No. Hermanos, a ver, si se supone que es adivina y se supone que ya tiene este trabajo de rato, ¿por qué se espantó? ¿Por qué se espantó? Hermanos, ¿por qué? Porque ella nunca tuvo el control. Ella se espantó, hermanos, porque realmente vio a uno. Ahora, ¿qué está haciendo? Cuando usted ve las palabras de Samuel, Samuel habla coherentemente. El discurso de Samuel es coherente. Y Samuel añade una cosa. Dice, y tú le dices a Saúl, vas a venir conmigo. Tú, y no me acuerdo si también dice, y tus hijos. No me acuerdo si también utiliza esa frase. Pero tú vas a venir donde yo estoy. Hermano Juan. Yo pienso que también en los tiempos operativos, también, porque ahí se menciona de que debería haber apariciones de alguien, porque los discípulos dijeron, es un fantasma. Ahora, pero este es el asunto. Lo que la Biblia nunca dice es que realmente son muertos. Hermanos, en la Biblia dice, no se les permite a los muertos regresar. Hermanos, los muertos no andan penando. Los muertos no andan vagando. Están en el lugar, ¿verdad? Ahora, hermanos, eso técnicamente los teólogos le han llamado el estado intermedio. ¿Por qué el estado intermedio? Porque todavía hay un juicio final. ¿Ok? Ahora, ya, hermanos, ya se nos acabó el tiempo. Pues a ver, hermano. Lo que yo sé de esas personas que apareció, porque las casas y todo, ninguna de esas apariciones dice que están arrepentidos. Sí, exactamente. O sea, los muertos, ¿qué describen? ¿Qué hablan? Sí, realmente. Porque vimos que no son inconscientes, ¿no? No se les borra la memoria. ¿Ok? Bueno, hermanos. Yo sé que los dejé con dudas. Pero si no, no avanzamos. Yo sé, ok. Si tiene duda, con confianza, hermanos. He estado leyendo mucho sobre esto. Creo que voy a escribir un proyecto sobre esto este semestre, entonces a lo mejor se lo voy a pasar. ¿Ok? Que Dios les bendiga. Gracias, hermanos.